Bueno, y queda Cristóbal Enestrosa, eh, nos va a presentar Espinosa Nova y otros rescates. Cristóbal es diseñador de tipos y libros, licenciado en Comunicación Gráfica por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, hoy Facultad de Artes y Diseño, especialista en diseño y producción editorial por la Escuela de Diseño del INBA, maestro en diseño tipográfico por el Centro de Estudios Gestalt y certificado en diseño de tipos por The Cooper Union de Nueva York. Ha desarrollado familias tipográficas para el Fondo de Cultura de México, de Fondo de Cultura Económica, perdón, Librerías Gandhi, el Gobierno Federal de México y el Colegio de México. Su obra ha obtenido dos certificados de excelencia del Type Director Club y ha sido seleccionada en varias ocasiones en la Bienal de Tipografía Latinoamericana Tipos Latinos. Es autor de Espinosa, Rescate de una tipografía novohispana, 2005, y coautor de Cómo crear tipografías, del boceto a la pantalla, editado por Tipo E en 2012, que ha sido traducido al inglés, polaco, portugués y chino. Desde 2011 es profesor de tipografía y de diseño de fuentes tipográficas en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, imparte asignaturas afines en diplomados, especialidades y maestrías en diversas instituciones, como la maestría en Diseño y Producción Editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, la maestría en Diseño de Medios Editoriales de la Universidad Nacional del Litoral, acá en Santa Fe, Argentina. Hola, hola. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Pues sé que ya vamos colgados con el tiempo, así que bueno, pues vamos empezando. Y entonces espero yo respetar mi tiempo. Vamos a ver, creo que ahí ya ven la pantalla. Vamos a hablar de este proyecto de Espinosa Nova, que en realidad ha sido también algo que se llevó también bastante tiempo para desarrollar. Y vamos a ver, un poco cronológico. Y bueno, y la invitación original, o como me la plantearon a mí, era platicar acerca de procesos de rescates tipográficos. Y pues bueno, mi proyecto tal vez más importante de rescates tipográficos puede ser este. Pero también pensé que era un poco como didáctico, ¿no? De hablar de no solo de mis grandes éxitos, sino más bien de los fracasos que se van atravesando en el camino, porque creo que eso también puede ser importante de conocer para otras personas que quieran emprender caminos similares, ¿no? Bueno, un poco de contexto histórico, que puede ser un poco la continuación de lo que mencionó Gabriel, ¿no? Que en 1521, en agosto, es la conquista de Tenochtitlán. Hernán Cortés comanda un pequeño grupo de españoles que, aliados con grandes grupos indígenas, son capaces de derrotar a Tenochtitlán después de un asedio fuerte, ¿no? Em, lo que importa para estos fines es que después de ello, además del asunto militar, también hay una evangelización, ¿no? Y en 1532 llega un primer obispo, Juan de Zumárraga, que se da cuenta de que para evangelizar adecuadamente a la población no se puede dejar a la iniciativa personal, porque cada evangelizador puede tener diferentes formas, iniciativas. Por ejemplo, estos códices que se utilizaron mucho, códice presteriano se llama, donde pues es como un cómic donde van contando algunos misterios teológicos o las oraciones, ¿no? Y entonces el que evangeliza le va explicando al que debe ser evangelizado, pues cuadrito por cuadrito, ¿no? Y pues se presta a ver si el otro te entiende o lo tergiversa, o si lo estás diciendo en la lengua indígena, a lo mejor no hay una equivalencia con el concepto español, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, es muy caótica la situación para cristianizar a los pueblos, y entonces Juan de Zumárraga piensa que sería muy provechoso traer una imprenta al Nuevo Mundo, ¿no? No existe ninguna en ese momento, pues apenas ha pasado
11 años de la caída del Imperio Mexica, ¿no? Entonces, Juan de Zumárraga busca a quién puede ser ese impresor que monte una sucursal en la Ciudad de México y un candidato idóneo es la familia Kronberger, que es una imprenta muy importante de Sevilla, que sobre todo se dedica a libros de caballería. Dentro de los libros de caballería, probablemente el más importante es el Amadís de Gaula, que son relatos como más o menos como del Señor de los Anillos, donde hay caballeros y gigantes y tesoros y dragones y princesas y hechizos que, bueno, pues que eran muy populares en la época. Y también los Kronberger tienen la primicia de que gracias a ellos se conoció que existía algo llamado Tenochtitlán en Europa, ¿no? Se publicó la segunda carta de relación de Hernán Cortés y gracias a eso se conoció que había algo más que los pueblos del Caribe, ¿no? Em, bueno, pues em, estas son el tipo de letras que usaban en la imprenta de los Kronberger y esas son las letras que llevaron también a México, entonces llamada Nueva España, nombre que puso Hernán Cortés, por cierto. Em, y eh, este es el primer testimonio físico de un libro impreso en Nueva España. Que se descubrió por casualidad, formaba parte de las hojas de una encuadernación de un libro posterior y en el siglo XIX, en una biblioteca española, tuvieron la iniciativa de decir, a ver con qué hojas está encuadernado X libro y resultó que apareció el primer testimonio del libro más antiguo, ¿no? En este caso 1540, aunque hay relatos de que en realidad el primer libro es de 1539, ¿no? Pero de ese no hay más que relatos, pero de este de 1540 sí hay un testimonio. Y en particular lo sabemos porque casualmente una de esas 2 hojas, 4 páginas que sobrevivieron es el colofón, ¿no? Entonces, em, dice... eh, Imprimióse este manual de adultos en la Gran Ciudad de México por mandado de los reverendísimos señores obispos de la Nueva España y a sus expensas en casa de Juan Kronberger, aunque él no estaba aquí en México, año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de 1540 a 13 días del mes de diciembre, ¿no? Juan Pablos, que es el operario de los Kronberger, que viene a México a fundar esta imprenta, pues es un empleado, pues, al principio, pero en la década de los 40 pide un préstamo y es capaz de comprar la imprenta a sus antiguos patrones y ya desde 1548 ya es capaz de poner él mismo su nombre porque antes estaba obligado a poner solo el nombre de su patrón, ¿no? Y como ya era su imprenta, entonces es capaz de contratar empleados y entre ellos contrata a un español. eh, Juan Pablos es en realidad italiano, Giovanni Paoli, que al ser nombrado por los españoles dice, bueno, pues yo me llamo Juan Pablos, ¿no? Bueno, Antonio Espinosa sí es español y sobrevive el contrato, por fortuna, donde dice que él va a venir a Nueva España para trabajar con Juan Pablos en el dicho oficio de fundidor y cortador, ¿no? Fundidor, es decir, el que, digamos, pone la aleación para hacer los tipos móviles, y cortador, el que talla las letras, ¿no? Entonces, hay un testimonio de que lo va a hacer, lo que no hay es un testimonio de que efectivamente lo haya hecho, ¿no? Entonces, solo hay una como, digamos, esta referencia indirecta de que esa iba a ser su labor cuando llegara a Nueva España. Lo cierto también es que después de que llega Antonio de Espinosa, la imprenta de Juan Pablos renueva su repertorio y ya no solo imprime con góticas rotundas, sino empiezan a aparecer letras romanas y letras cursivas también en la década de los 50. Este es el primer libro donde aparece letras romanas
que es un libro de 1554 escrito por Fray Alonso de la Veracruz. Aquí un acercamiento. Estas letras son más o menos como de 14 puntos y esta más o menos es como de 12 puntos contemporáneos, que esta fue la que utilicé para hacer el rescate de Spinoza. Y un poquito después, pero en la misma década, se empiezan a usar cursivas, donde, como se puede ver, es la vieja, a la vieja usanza de las cursivas, es decir, no son esclavas de las romanas, de las redondas, sino que son letras independientes que pueden formar libros enteros desde la portada hasta el colofón con pura letra cursiva. Como otro testimonio de la capacidad de Spinoza, por ahí un investigador inglés llamado Clive Griffin, en algún momento hace años me hizo llegar un artículo suyo en donde el virreinato le pagaba a Antonio de Spinoza por haber hecho un sello porque hizo letras y punzones en ese sello, ¿no? Nunca he encontrado ese sello en los archivos de Archivo General de la Nación, en realidad no existe, o yo no lo he encontrado, pues me gustaría muchísimo ver para ver la calidad de esas letras y de ese sello, pero bueno, en fin, el chiste es que hizo ciertas letras que le pagaron, ¿no? Mm, Está por verse eh, si además de eso hizo letras para la imprenta de Juan Pablos o para la suya propia cuando se independizó. Porque Juan Pablos tenía el monopolio que venía desde la época de los Kronberger. Los Kronberger en realidad habían anticipado que no iba a ser buen negocio, entonces pidieron como favores adicionales para poder montar esa imprenta. Uno de ellos era que fuera la única imprenta autorizada en toda América. Y Juan Pablos heredó ese privilegio cuando la imprenta pasó a sus manos. Pero Antonio de Espinosa en 1558 viaja a España y convence a la corona de que debería haber otras imprentas, pensando en que si es solo el monopolio de Juan Pablos, él no le pone todo el cuidado a los libros, los hace imperfectos y los vende muy caros, ¿no? Porque no hay competencia. La corona se convence y autoriza que haya otras imprentas y el primerísimo que se aprovecha de esa circunstancia es el mismo Antonio de Espinosa, que ya en 1559 monta su negocio propio. Esta es la portada de ese primer libro, ya con su pie de imprenta. Todo esto ocurre en la Ciudad de México. Este es el centro de la capital, la plaza más importante, el Zócalo, la Plaza de la Constitución. Aquí es donde presuntamente estaría la imprenta de Juan Pablos, aunque en realidad es la opción que la mayor parte de los estudiosos piensa, aunque otros opinan que es ahí al ladito en una calle aledaña. La imprenta de Espinosa, una primera ubicación podría ser esta y otra a unas cuadras en años después. Es decir, todas estas en la Ciudad de México, en las a mediados del siglo XVI, digamos, ¿no? Este es el segundo libro que imprime Antonio de Espinosa, em, que tiene grabados que presuntamente se habrán hecho en la Ciudad de México porque ilustran un monumento efímero que se habría hecho en la ciudad. También es el primer impresor del Nuevo Mundo que tiene como un logotipo, digamos, o esta marca tipográfica para ser más propios, en donde mediante una alegoría, pues hay una cita bíblica, digamos, que respalda esta marca tipográfica, donde dice, mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Y bueno, ahí están sus iniciales A, E, lo cual hablaría de que el grabado se hizo exprofeso para él, ¿no? No es genérico. Y pues también Spinoza sigue imprimiendo en letras góticas, es una etapa de transición, porque se siguió imprimiendo en gótico todo el siglo XVI y hasta solo principios del XVII ya dejó de utilizarse en favor de la romana y de la cursiva en menor medida, ¿no? Este es el último libro que imprimió en 1576. Es un libro muy, muy grande, tal vez en un tamaño doble carta, más o menos, a dos tintas. Es un impreso musical.
que pues sí, sí impresiona que haya algo así de bien hecho para la segunda imprenta del continente. Bueno, si quieren profundizar en esos asuntos, está el libro de la imprenta de los Kronberger, que es la dinastía de los impresores de origen alemán que estaban en Sevilla, que trajeron la imprenta a Nueva España. Hay un libro muy docto escrito por Clive Griffin, em, en inglés primero, traducido en 1992 al español, y hay un libro superclásico del mexicano Joaquín García Icas Balceta, que en el siglo XIX juntó muchos escritos, muchos libros impresos en el siglo XVI mexicano, e hizo como el catálogo de esas piezas. Está obvio también la imprenta en México, es una obra de 8 tomos de José Toribio Medina. En el tomo uno habla del siglo XVI, y de Antonio de Espinosa concretamente está el libro de Alexandre A. M. Stolz, que los años que estuvo en México se dedicó también a investigar sobre los orígenes de la imprenta en América. Bueno, eso es contexto histórico. Yo, a partir de ahí, yo hice este rescate hace ya muchos años como parte de mi tesis de licenciatura, que originalmente iba a ser el diseño editorial de un libro que yo mismo escribí, que tenía como un trasfondo bíblico, o de crítica bíblica más bien, cosas de adolescente, ya saben, donde yo quería que el diseño editorial fuera antiguo, que se viera como medieval, digamos, bíblico, ¿no? Por ahí, manuscrito tal vez. Y ahí, por pura casualidad, empecé a leer sobre historia de la imprenta, historia del diseño gráfico, y en un libro publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana, me encontré con la noticia de que desde 1554 el uso de tipos y romanos y cursivos y de nuevos grabados en madera hablan de la influencia del desarrollo del taller de Juan Pablos, ¿no? Y que entonces tal vez había algunos tipos que habían sido hechos por Antonio de Espinosa. Y yo pues me emocioné muchísimo porque de lo que podía yo saber poquito de tipografía, una de las cosas es que eh, muchas de las fuentes que hoy tenemos en nuestras computadoras, como la Garamond o la Times o Baskerville o Didot o Bodoni o muchas otras, pues no nacieron en la computadora, sino que hay una etapa de traducción del tipo móvil a la digitalización, ¿no? Entonces, yo pensé que Antonio de Espinosa, al ser mexicano, diagonal sevillano, pues no había sido tomado en cuenta para hacer un rescate, una digitalización, ¿no? Entonces, con esas pocas noticias, eh, me, eh, me acerqué al Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que es donde reside la Biblioteca Nacional, y ahí me hicieron favor, bueno, consulté los libros que consideré pertinentes y me hicieron favor de digitalizar algunas páginas a 600 puntos por pulgada. Y de ahí en Photoshop fui recortando varias letras A, varias letras B, varias letras C para ver como las constantes. En realidad, de ahí salieron prácticamente todo el alfabeto, aunque no todo, porque los textos están o en español o en latín o en lenguas indígenas, puede ser náhuatl, puede ser purépecha. Y pues bueno, no aparece K, no aparece W, en las mayúsculas no aparece U mayúscula, Y, Z, ¿no? O sea, hay varias que no aparecen. A cambio aparecen algunas abreviaturas del latín, no aparecen todos los números, aparecen algunos ornamentos, ¿no? Entonces, bueno, pues con ese material, pues hubo que trabajar. Eso lo amplié y lo tracé a lápiz en un papel vegetal translúcido. Y ahí quisiera hablar de algo que me parece muy importante, que es está el escaneo, tal cual la calidad que se pueda conseguir. Yo les digo, trabajé a 600 dpi. Después está el calco a lápiz y después está cómo se interpreta eso, ¿no? Ya en la vectorización. Digamos que pienso que en la primera versión de Spinoza del año 2002, pues es mi primera fuente, como que quise ser muy, muy literal y me parece que es en general una buena idea ser respetuoso con los originales. Pero más bien a mí me atemorizaba que si me quedaba mal la digitalización, no iban a creer que
Antonio, que yo era el responsable, ¿no? Que yo lo había hecho mal, sino que Antonio de Espinosa era un mal obrero del tipo móvil, ¿no? Entonces traté de ser lo más respetuoso y en ese trance, pues me conservé algunas que ahora veo como imperfecciones de los tipos y hubo otras que en su momento también dije, no, esto es demasiado raro, no embona con el conjunto y pues eso sí lo modifiqué, ¿no? Y hubo otras cosas que también acá menciono, que desde el principio a mucha gente le desconcertaron, que esta M, por ejemplo, no tuviera el remate en la parte superior derecha, y, pero eso sí lo conservé, ¿no? Incluso en la versión actual de Spinoza de 2010. Ahorita platicaremos por qué. Y bueno, eso fue mi tesis de licenciatura, que quedó compuesta con la primera versión de Spinoza. Eso la metí a la Segunda Bienal Nacional de Diseño, que tenía entre sus categorías la de mejor investigación de licenciatura, y ganó el primer lugar, y gracias a eso tuve una beca, donde estudié, gracias a lo cual estudié la maestría en el Centro de Estudios Gestalt y bueno, pues en Veracruz. Y esta fue la primera versión de Spinoza en 2002. En la maestría hice la cursiva y después ya no me gustó nada de esto y lo volví a empezar prácticamente de cero años después. Em, Sin embargo, la investigación se publicó en forma de libro en 2005, que yo creo que habría que republicar, habría que reeditar, corregir algunas cosas y volver a hacer, pero bueno, queda para los proyectos pendientes. Después tuve otros proyectos como la tipografía para el Fondo de Cultura Económica de 2006 a 2009 y eso digamos, me capacitó o aprendí a dibujar mucho mejor, creo, gracias al proyecto del fondo porque me pude dedicar 24 horas a hacer tipografía y no como antes que era como una actividad más bien como de los tiempos libres. Y gracias a eso, el dinero que cobré con lo del Fondo de Cultura, digamos que me autobequé para dedicarle algunos meses a rehacer Espinosa y la renombré como Espinosa Nova. Entonces retomé mis escaneos y volví a trazar prácticamente todo, ¿no? Y aquí también es algo importante, que es, em, uno piensa que si amplía lo suficiente las letras, va a tener la muestra de cómo es efectivamente la letra, y pues puede ser en las mejores imprentas, en las mejores condiciones, en libros muy específicos, y ni aún así, pues. Porque en realidad el tipo móvil tiene la característica de que hay mucha variación todavía, ¿no? O sea, sí es un proceso mecánico, entonces sí, dos ejemplares del mismo libro son muy parecidos, pero en realidad no son estrictamente iguales, ¿no? En cuanto a lo que se refiere a la tipografía, pues los tipos pues se tallan a mano, los punzones se tallan a mano, entonces, y se da un martillazo a la matriz a mano, la matriz se le quita la imperfección a mano, la aleación para hacer los tipos móviles se fabrica a mano, se aplica con una cucharita a mano, después ahí quedan rebabas que se limpian a mano, la prensa se fabrica a mano, la tinta se fabrica a mano, se aplica la tinta a mano, la prensa se activa con una palanca a mano, el papel se fabrica a mano, se encuaderna manualmente. Entonces hay mucha variación que provoca esto, ¿no? Que a veces hay tipos más gastados, hay tipos donde hay más tinta, otra donde hay menos. Entonces, todo eso pues no deja ver tan fácil cuál es la verdadera letra A en este caso. Y eso pues puede llevar a interpretaciones distintas, ¿no? Incluso por la misma persona, yo, ¿no? Que en 2002, sumado todo lo anterior que estoy diciendo, más mi propia novatez, pues provocó que hiciera una letra como esta. Y en 2010, pues que hiciera otra letra como esta a partir de la misma materia prima, ¿no? Entonces podemos comparar, esta es la versión viejita, 2002, y esta es la nueva, ¿no? Entonces, son los mismos originales, ahí es más bien cómo interpreto
esos originales, ¿no? Em, entonces, el Spinoza regular se convirtió en Spinoza Nova regular, que ya ahora tenía versalitas, muchas más ligaduras, algunos acentos de más, diferentes juegos de números, ¿no? Esto ya era algo mucho más profesional que lo anterior. Y también hice una versión cursiva, hice una versión negrita, que en realidad no existe en la época. Eso es un invento del siglo XIX, o XVIII por lo menos. Em, una negrita cursiva, que es todavía más reciente, y diferentes juegos de números también les decía, incluyendo algunos, los números versalitos, ¿no? O sea, números de ojo antiguo o elsevirianos, números mayúsculos o alineados, y también números versalitos en las cuatro versiones principales, ¿no? Ligaduras, sobre todo de la letra F, algunas ligaduras discrecionales, S larga, que también me parece importante para poder transcribir textos antiguos, y bueno, pues también en las cuatro versiones principales y también en otras más. También está el asunto de las excentricidades que tiene el tipo. Tiene una Q gigantesca desde los originales y tiene esta falta del remate de la M, ¿no? Que yo estaba convencido de que efectivamente era parte del diseño original, no era que el tipo estuviera desgastado. Pero como sé que a muchas personas les podía desconcertar ambas situaciones, entonces se dejaron como signos, como glifos alternativos, una Q de cola más corta y una M que sí tuviera ese remate supuestamente faltante. Em, y lo del AM me detengo un poquito porque creo que también es importante, que es que mi argumento en ese entonces para pensar que esa M efectivamente era así, era porque en los grabados de las obras de esta imprenta, la imprenta de Spinoza, de repente aparecían em, Ms que o tenían el remate más cortito o de plano no lo tenían, como en esta de aquí arriba o en esta de la derecha. Entonces yo pensaba que eso no era casualidad, pensaba que era una característica del tipo, tal cual, pero no podía asegurarlo. Pero por esa época justamente tuve la oportunidad de revisar este libro que me encontré en una, bueno, es una publicación periódica que me encontré por casualidad en una librería en Nueva York que por ahí estaba estudiando. Y mm, y por pura casualidad apareció un texto de un autor, Hendrik Verbliet, donde mencionaba que este asunto de que faltara un remate es una característica que se volvió popular en Francia, pero como una imitación de los tipos de Aldo Manusio, ¿no? Y entonces eso dije, bueno, entonces es verdad, no era mentira, ¿no? Y me dio curiosidad y efectivamente, bueno, en el mismo artículo me ponen M's de ejemplo que tienen esa misma característica, eh, pero pues, justamente cuando uno va a buscar los libros de Manusio, que este es el libro de Aetna de Pietro Bembo, nos encontramos que efectivamente la M tiene esa característica. em, que pues digamos que no es como una característica muy popular o socorrida, pero bueno, pues ahí parece que sí está, ¿no? El chiste es que los franceses retomaron esa característica y es posible que entonces los tipos que utilizó Spinoza, si no los hizo él, puede ser que vengan de la Francia de la primera mitad del siglo XVI, ¿no? Eso, pero nunca los he encontrado tampoco. He revisado catálogos de fuentes de tipos franceses de la época, de Garamond y de Estienne y de Colin y de todos, y no he hallado una igual a la de Spinoza. Bueno, también hice la versión gótica rotunda, que son los primeros tipos del Nuevo Mundo, y pensando en que pudiera funcionar como una negrita alternativa, porque les decía, la negrita no existía en la época, y leyendo el libro de Robert Brinkhorst, Los elementos del estilo tipográfico, hay una idea por ahí que me voló la cabeza, que decía que si tú quieres usar Garamond, no uses Garamond Bold, porque Garamond nunca pensó en una Bold, pero que
si quisieras usar un tipo renacentista y necesitas forzosamente una letra más oscura, ¿por qué no utilizar una negrita de la época, la única negrita auténtica de la época, que sería una gótica? Entonces pensé que igualando la altura de las X, podía utilizarse como una gótica alternativa, una negrita alternativa. También hice esta otra versión de que es la misma redonda, pero que tiene unas plecas arriba y abajo. Para eso, tal vez sí quisiera verlo en directo en InDesign, que creo que ahí lo ven, que básicamente es el mismo tipo. Tú puedes escribir cualquier cosa, pero al principio puedes poner con OpenType doble corchete, genera esto, doble llave genera esto y doble paréntesis genera esto. Entonces, que no lo inventé yo, son unos ornamentos que también utiliza Spinoza para sus títulos, ¿no? Entonces, pues me pareció también una linda adición. Mm, También hice una versión que llamé Aldina, donde las mayúsculas son verticales, pero las bajas son inclinadas, que es más o menos lo que hacía Aldo Manuzio en sus libros donde usaba cursiva, y también cómo se utilizó en algún momento por Antonio de Espinosa, ¿no? Aquí hay un acercamiento a un libro de Manuzio donde vemos que esto que parece unas versalitas, digamos que más bien serían unas mayúsculas de tamaño reducido, porque las proporciones todavía no estaban muy sólidas como hoy las tenemos. Y pues bueno, digamos, lo que me interesa es que las mayúsculas son verticales y las bajas son inclinadas, ¿no? Y esto es Antonio de Espinosa en la segunda mitad del 16, donde pasa lo mismo, aunque aquí ya las altas sí están del tamaño de las altas. Aquí yo sospecho que es para ahorrarse hacer las mayúsculas cursivas, ¿no? Se pueden reciclar de la redonda. Bueno, también hice una serie de ornamentos que se pueden unir para generar texturas, para generar marcos. Y también hice una serie de capitulares donde si tecleas las altas aparece lo que está en el primer renglón y en las bajas está el dibujo de este segundo renglón. Entonces uno los puede usar así o digamos en altas o en bajas, pero también se pueden unir para hacer composiciones bicolores, en- digamos también mediante OpenType, ¿no? Digamos, seleccionas estas dos. eh, mm, Ahí estoy. Y OpenType. mm, Aquí estoy, perdón. Está un poquito con delay la pantalla, pero bueno, pues así se pueden combinar, ¿no? Mediante un set estilístico de OpenType. Y bueno, pues eso se completó se completó todo el alfabeto con algunos diacríticos y se hicieron cuatro versiones, que es la misma textura, digamos, jugando con el positivo negativo. Y pues bueno, después ya se hicieron pruebas de espaciamiento, o a la par de todo esto se hizo pruebas de espaciamiento, y ya esta versión de 2010 la metí al concurso del Type Directors Club y ahí quedó seleccionada ese año, y también quedó con un certificado de excelencia en tipos latinos, también en 2010. Desde 2010 está disponible en MyFonts. La familia completa cuesta $300, la licencia individual, pero la regular es gratuita, entonces si la quieren descargar, pues ahí está disponible en MyFonts todavía. Espero que pronto esté en otros lados. Y pues desde que salió, la verdad es que ha tenido buena respuesta, sobre todo cuando se requiere un contenido de carácter mexicano, sea prehispánico o del virreinato o del México independiente o el México moderno, como que se ha vinculado que Spinoza tiene que ver con lo mexicano. Entonces se usó, por ejemplo, para esta colección de 2010, fue el bicentenario de la independencia o el comienzo de la independencia de México.
Este es mucho más reciente, de hace un par de años, también de lingüística de Nuevo Mundo, con una doctora muy connotada de aquí de México, Concepción Compani. Y también hace un par de semanas me hicieron llegar este libro, donde es un poema bilingüe, inglés-español, donde también utilizaron Spinoza porque hablaba de tipografía y un poco como de tipografía americana también, ¿no? Y bueno, pues eso es. Pero tal vez creo mi mayor orgullo con esta tipografía puede ser más bien esto, que es yo, como les decía, conocí el libro de Brinkhorst mientras estaba desarrollando la versión primera, yo creo, de Spinoza todavía, o acabando la primera versión de Spinoza, cuando pues leí el libro de Brinkhorst y pues traté de incorporarlo, sobre todo a la segunda versión de Spinoza, algunas ideas de Brinkhorst, como esto de las góticas funcionando como negritas alternativas, ¿no? Pues la verdad es que yo quería enseñarle a Brinkhorst mi letra, pero pues me daba un poco de pena escribirle, aunque sí tenía su correo electrónico, y nunca me atreví. Eh, Tenía ahí el correo en los borradores, ya saben, nunca lo enviaba. Pero resulta que por el hecho de haber ganado en el Type Directors Club, digamos, el premio principal es que se expone los carteles o los especímenes de los seleccionados en diferentes ciudades del mundo, y entre ellos, en ese año se expusieron los seleccionados en el Congreso de la ATP en Dublín, donde yo no asistí, pero sí fue Brinkhorst, y resulta que ahí vio Spinoza y me escribió por su propia iniciativa para decirme que había visto Spinoza y que le gustaría conocer la tipografía cuando estuviera terminada y que le gustaría incluirla en la próxima edición de un libro mío que se llama Los elementos del estilo tipográfico, ¿no? Entonces, eso sí, como que me emocionó muchísimo. Y pues aprovechando eso, que yo estaba por publicar ya una semana, 2 semanas después, la familia, en 2010, le pedí que escribiera un pequeño texto acerca de ella. Accedió muy generosamente. Y en la edición de 2014, a partir de la edición 2014, en inglés y también en la correspondiente en español, ya aparece la mención de Spinoza como una de del catálogo del capítulo 11 de Blinkhorst, donde va mencionando las tipografías que a él le parecen notables, ¿no? Mm, y pues para cerrar el círculo, ese libro que yo quería diseñar en la licenciatura, que pareciera medieval, en realidad es este, que también hace ya varios años ya tuve la iniciativa de publicar, habrá sido unos 11 años tal vez, donde utilicé la Spinoza en la mayor parte, pero también está de invitada especial Darka, de Gabriel Martínez Meave, también aquí presente, a quien también admiro desde siempre, y también le pedí que hiciera ilustraciones alusivas al contenido, y el texto en realidad está hecho prácticamente todo con la gótica rotunda, pensando en que iba a ser la única manera de demostrar que la gótica podía todavía formar textos completos, así como en el siglo XVI se podían formar libros completos con ella, pues también que en el siglo XXI se pudiera hacer en un texto muy, muy específico, con un contenido muy específico. Y bueno, pues ya, con eso termino. Pero lo que sí quisiera decir es que ese fue como el primer rescate que hice o en el que estuve involucrado. Y después de eso, pues ha habido otros, como este proyecto llamado Balduina, que rescata los lettering de un diseñador holandés que estuvo un par de años en México en la década de los 60, trabajando para el Fondo de Cultura Económica y para la universidad, para la UNAM, y para otros lados, pues, pero sobre todo para esos dos. Y entonces, a iniciativa de Jan Middendorp, nos encargó a un grupo de diseñadores mexicanos que rescatáramos algunas de esas letras,
y salieron estas 7 fuentes que en su momento se distribuyeron vía PhoneShop. Ahora están un poco ahí en el limbo, esperemos que se puedan rescatar pronto. Y pues también desde un punto de vista mucho más popular, también he hecho rescates como este para una banda de rock mexicana de los 80s llamada Botellita de Jerez, que a partir del logotipo de la banda y de algunos otros ejemplos, sobre todo de la contraportada del primer disco, salió esta familia de 2 miembros, que esta es gratuita, la pueden descargar de mi sitio. Y también hice un rescate de William Addison Dwiggins, diseñador estadounidense de la primera mitad del siglo XX, en el tiempo que estuve viviendo en Boston y estudiando en Nueva York, que en Cooper Union nos pidieron en el primer periodo que hiciéramos un rescate de algo y aprovechando que yo tenía cerca la Biblioteca Pública de Boston, pues fui al archivo Dwiggins y de ahí salió esta tipografía Nicolette que pueden también ahora adquirir en sus tipos ahí con Ale Paul. Y pues bueno, eso es lo que traigo por hoy y muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Eh, Algunos comentarios para Cristóbal. Gigante Cristóbal. Vamos, Cristóbal. Alucinante el trabajo de Cristóbal. Bravo, Cristóbal. Hermoso el proyecto, los dibujos en calco y esto de rescatar el trabajo manual. Eh, Tenemos diferentes maneras de encarar los trabajos. Muchos rescatamos el trabajo manual todavía. Increíble el descubrimiento sobre la M. Qué interesante todo este dilema sobre el serif de la M. Cuántas decisiones que tomar. Qué trabajo tan minucioso. Felicitaciones. Y después tenemos una pregunta de Diego Pérez Lozano. ¿Cómo o cuánto se necesita para convencerse sobre decidir qué trazo o curva le queda al glifo final? ¿Fiel o renovado? Sería la idea. Sí, creo que se puede todo, o sea, se puede hacer un facsímil. Si tienes un escaneo de calidad, casi casi que puedes hacer autotrace y conformarte con eso y lo pegas, ¿no? Eso sería como que el colmo de lo literal, ¿no? Y en el otro extremo puede estar, digamos, una ITC Galliard de Matthew Carter, que sabemos que se basa en Grant John, pero tú lo ves y tiene, digamos que está inspirado o está ahí adentro, pero tiene mucho de Matthew Carter también, ¿no? Entonces, creo que entre esos dos extremos hay que moverse y eso implica, pues, limpiar nodos o dejárselos o a las inconsistencias, conservarlas o eliminarlas para generar un todo coherente, ¿no? Pues son decisiones que hay que estar tomando todo el tiempo, o sea, no es tan fácil como lo calco y ya está, ¿no? Porque además, a mí yo me he topado muchas veces que una cosa es cómo funciona en el original, que a lo mejor por esta cosa del tipo móvil y el papel y la tinta y lo artesanal y etcétera, hasta lo inconsistente se ve bien, pero en el mundo digital, lo que nuestro offset o nuestra pantalla retina, no sé cuál, resulta que lo inconsistente se nota muchísimo y no se ve bien, no se ve bien a diferencia del otro. Entonces, siempre trato de ser fiel a los originales, pero hasta cierto grado, porque de hecho el 100% para mí es imposible y a lo mejor hasta indeseable, porque no queda como uno quisiera. Entonces, siempre hay una labor de interpretación y ya el resto es qué tanto modulas, ¿no? Qué tan fiel quieres ser o qué tan solamente inspirado en hechos reales, ¿no? Ahí tienes que estar ahí modulando. No hay respuesta correcta, creo. Solo hacia dónde quieres llegar y quién quieres que la use, ¿no? Normalmente también hay que pensar que no es un trabajo tanto de arqueología, sino para el uso contemporáneo, ¿no? Pero también estás tratando con algo que en origen no es tuyo. Entonces, también pienso que hay que tener un respeto por los originales, pensando en que mucha gente ya no va a ver los originales, va a ver tu obra y van a decir, ah, esto es lo que estaba imprimiéndose en México en el siglo XVI, ¿no? O sea, nadie dice,
cuando uno analiza Garamond, va a buscar Adobe Garamond, ¿no? No va a buscar los escaneos del siglo XVI, o es raro que la gente lo haga, ¿no? Entonces, más bien va a buscar las digitalizaciones de hoy. Entonces, pues ahí hay una responsabilidad porque tú eres como el traductor de esas formas primigenias, ¿no? Ujú. Em, bueno, creo que esa es la pregunta, ¿no? Sí, muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Tenemos alguna? Bueno, Fabio, Sí, que sí. ahora que estamos, creo que todos, es hablar de la parte por ahí redituable de la tipografía, porque ya el sábado que viene vamos a pasar a proyectos académicos y creo que a la gente eso también le interesa, ¿no? ¿Qué pasa detrás de todo esto, ¿no? ¿Hay un negocio detrás de la tipografía? ¿Podemos vivir de la tipografía o no? Creo que es algo que por ahí podemos charlar los que estamos acá. Ujú. Sí, pues, bueno, en mi caso concreto, creo que a veces sí y a veces no. Es mucho más fácil o es más evidente cuando hay un cliente que te lo pide, ¿no? Entonces, pues de antemano pues, está financiado el proyecto, ¿no? Entonces sí, puedes pasar algunos meses haciendo tipografía 100%. Pero ahora creo que hay más personas que hacen tipografía y tal vez la demanda se mantiene más o menos igual. Entonces, mientras habíamos poquitas personas, pues creo que nos tocaban más proyectos. Ahora creo que se reparten la misma cantidad de proyectos, pero entre más personas. Y además creo está el asunto de que hay ahora tipografía gratuita de mejor calidad que antes, ¿no? Digamos, si antes la referencia era DaFont, ahora puede ser Google Fonts, ¿no? Entonces ya la vara sube un poco y hay veces que es difícil convencer a la gente con este argumento que se podía usar antes de lo gratuito es malo, ¿no? Entonces, Google Fonts, hay de todo, pues, pero hay muchas que ya están a un gran nivel, ¿no? Entonces, que tú le digas, yo te vendo lo que otra persona ofrece gratis, hay ahí una labor de convencimiento, que puede ser, todo mundo usa Google Fonts, pero si tú te quieres desmarcar de la competencia, pues tienes que usar algo diferente, ¿no? No sé si custom, no sé si exclusivo, pero a lo mejor una tipografía de comercial, de retail, que por el mero hecho de que la gente paga por ella, ya va a haber menos personas que la están utilizando, ¿no? Entonces te vas a desmarcar. Pero por supuesto nada le gana a estoy haciendo una tipografía exclusiva para ti, porque estoy pensando en tu brief, en tus valores, en quién eres, dónde reproduces tus textos, si son impresos, si son en pantalla, etcétera, ¿no? Entonces puedo hacer un traje a tu medida, ¿no? Entonces eso pues no le gana a nada. El asunto es que todo eso cuesta un dinero porque eh, se pasa uno meses haciendo eso. Entonces, eso a veces es un disuasor para los clientes, ¿no? Entonces, muchas veces uno tiene que combinar esa labor de yo hago tipografía con yo hago diseño editorial, yo hago docencia, yo malabareo para poder llegar al fin de mes, ¿no? Eso creo que a todo el mundo le pasa. Pero eso tampoco es nuevo, de hecho es una queja de toda la vida de que pues, solo hay poquitas superestrellas que se pueden dedicar a eso, ¿no? Herman Saff o Frutiger o Matthew Carter, y el resto, pues nada, ¿no? Incluso Robert Slimbach, que para mí, mi super ídolo, ya, Adobe prescindió de sus servicios hace unos meses, ¿no? Entonces, está claro que ya no es como antes, ¿no? Ujú. Pero bueno, la tipografía tiene tantas aristas que siempre nos deja un lugar para a dónde aterrizar y de dónde abrevar también, ¿no? Eh, Son amplísimas las definiciones, amplísimas las posibilidades que nos da, así que las podemos aprovechar de diferentes lugares. Los docentes vivimos de la tipografía, de alguna manera. Claro. Probablemente somos de los pocos que vivimos de la tipografía, eh, Sí, y no por sí, eso es menor, ¿no? Una actividad menor. sí, claro. Y Todo lo también contrario. también creo que es importante por el lado de que
esos estudiantes pues finalmente van a ser profesionales Mm. y en algún momento también van a encargar tipografía, van a elegir tipografía, van a pagar por tipografía idealmente, ¿no? Entonces, como que estamos como en una posición en que podemos sembrar una semillita que puede germinar en años posteriores, ¿no? También. Mm, veo Tenemos más aquí, preguntas, eso, ¿no? eso. Eh, si pretendés actualizar Espinosa en su set de glifos, sistemas de escritura o similar. Saludos desde Francia. Sí, Bueno, pues sí, a ver, salió con algo más que Europa Occidental. Y bueno, y muchas ligaduras y versalitas y etcétera. Pero sí, pretendo ponerle más, al menos Europa Central, ¿no? Pues mi sueño sería que incluyera también lenguas originarias de México, ¿no? Pero ahí creo que hay como es otro universo gigante en el que platicando con gente que está más adelantada en eso, como Manuel López Rocha, yo mismo estoy viendo que no es algo tan sencillo como tener el repertorio de caracteres en glyphs y yo los selecciono y sé cuáles son y esos pongo, ¿no? Porque eso es el último paso y antes de eso hay muchas otras cosas que en algunas lenguas ya está solucionado, como el náhuatl o el maya, ¿no? La transcripción al alfabeto latino, cómo se debe corresponder, pero hay otras muchas lenguas en las que no se han puesto de acuerdo cuáles son los signos a diseñar y pues, ya no se diga que tengan un Unicode o que se facilite su utilización, ¿no? Entonces, habrá que ir avanzando de a poquito para que en años después o décadas después, sea tan fácil como en Glyphs decir, a ver, yo quiero hacer los de Mesoamérica y que ahí aparezcan, ¿no? O sea, no es tan sencillo como parece. Pero bueno, esa es una idea y sí, creo que en realidad puede ir creciendo muchísimo también. Obvio que me gustaría meterle por lo menos griego, pienso que cirílico, pero en fin, es una labor de no acabar. Y creo también que pues hay nuevos proyectos también que van surgiendo, ¿no? Entonces, de nuevo, hay que combinar una cosa con la otra. Em, y hay otra por ahí. ¿La lees, Javier, o la sí. leo? Las Sí. reinterpretaciones de la fuente se enfocaron en tener mayor fidelidad, como la gótica barra negrita, o también se pensó en poder adaptarla a otros medios, como el papel de lectura digital. Sí, pues sobre todo es una fuente pensando en el offset, ¿no? Y que em, puede ser que funcione bien en otros lados. Por ejemplo, hacer placas para imprimir en una prensa manual, ¿no? Que también se mostré ejemplos de eso. Y no está pensada para la pantalla, pero pues sí, pero sí la he visto utilizada en pantalla y no está hecho para eso, pues, pero pensando en que tenga un puntaje generoso, tratándola con cuidado, pues sí puede sobrevivir muy bien, ¿no? Pero sí soy un convencido de que cada fuente tiene su medio, ¿no? Y que puede funcionar muy bien en un lado, pero ya no funciona tan bien en los demás. Y si te eh, preocupa mucho que funcione bien en todos lados y tratas de quedar bien con todos tus requerimientos, al final no acabas de encajar en ningún lado. Como que en algún lado hay que tomar, en algún momento hay que tomar decisiones de decir, bueno, es que si le hago el patín así, o más delgado, más grueso, se va a ver mejor en pantalla, pero se va a ver medio mal en impreso, ¿no? O viceversa. O funciona bien en grande, pero ya no funciona tan bien en chico. Entonces, casi que tienes que decir, Espinosa va a funcionar bien en offset en 12 puntos, ¿no? Y obviamente una cosa así de específica, en realidad a la mera hora resulta que funciona bien en otros lados, pero al menos yo cuando diseño pienso que me tengo que enfocar para cumplir bien ahí, ¿no? Y ya si funciona bien después, pues qué bueno y me alegrará mucho también, ¿no? Ujú.